Bueno, ahora sí llegamos al final del primer encuentro de áreas penales de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires. Es un acontecimiento que cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta que es histórico, que se va a crear una comisión por primera vez en la historia del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que va a tratar las cuestiones penales, de derecho procesal penal y de ejecución penal. Agradecerle a todos y agradecerle al gran expositor que va a cerrar esto. No hace falta muchas presentaciones, su presencia habla por sí sola. El doctor Julio Bernardo Mayer es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene estudios de posgrado en Filosofía Jurídica, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de Múnich. Y es doctor honoris causa en Derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. Darle la bienvenida y un fuerte aplauso al doctor Julio Mayer. Se los agradezco y a modo de introducción les quería decir que el título que yo elegí, el derecho penal que yo he vivido, suena un poco soberbio, atrevido, no sé cómo expresarme. Sin embargo, no solo no desea representar esa calificación que sería desdorosa, sino que al menos para mí constituye cierta muestra de humildad. No pretendo enseñarles nada en el sentido académico, sino antes bien contarles cómo viví yo, con sus aciertos y con sus errores también, el derecho penal de mi época, precisamente cuando ella concluye, o mejor aún, ya ha concluido. A la manera de un anciano, integrante de un consejo comunitario, solo pretendo transmitirles mis experiencias luego de una larga vida académica y práctica que tuvo por centro al derecho penal. La idea me surgió al repasar precisamente el programa de los temas que ustedes han tratado ayer y hoy. Soy franco, yo nada podría enseñarles acerca de ellos, ninguno de ellos me es afín, pues ni el juicio por jurado, acabo de escuchar algo de eso, ni el derecho penal económico, ni la ejecución penal constituían temas de mi propia época. Antes bien, ese privilegio lo portaban la dogmática penal y la dogmática procesal penal. Mis propios libros y artículos son un ejemplo de ello. Recién me acaba alguien de recordar esto. Así que para bien de ustedes, o mal que les pese, cualquiera de las dos cosas da lo mismo, lo que yo voy a decir se va a transformar en la conversación de alguien que ya ha cumplido con su vida en este mundo, con quienes lo suceden, que son los verdaderos hacedores, responsables y depositarios, vivientes o sufrientes de la situación actual y futura del derecho y la justicia penales. Yo pido perdón si alguien esperaba otra cosa, y a mi favor solo esgrimo que consulté antes de planear mi tarea. Ni siquiera el título es original mío. Cuando comenzaba mi vida académica en conjunto con los doctores Tosini y David Baigum, mis compañeros de edición de la revista Doctrina Penal, decidimos, a pedido de los más jóvenes y estudiantes entonces, traer a Buenos Aires a don Ricardo Núñez, nuestro director y un paradigma como profesor, y según recuerdo, elegimos ese mismo título para su conferencia. Todo terminó en fracaso. Don Ricardo nunca quiso salir de Córdoba, solo recuerdo de él una escapada a Mendoza de joven, y le devolvió los pasajes a la editorial de Palma, que era la casa editora de doctrina penal que corría con los gastos en ese entonces. No concurrió al acontecimiento planeado, pero gracias a Dios me dejó el título que ahora yo aprovecho. Los comienzos de mi vida con el derecho penal. Yo bien puedo decir que comencé la carrera como estudiante con el derecho penal.
En verdad, de joven no fue el derecho mi inclinación universitaria. Varios amigos míos de aquella época, conocen que me inclinaba por estudiar ingeniería industrial. Me entusiasmaba entonces la química orgánica y la química inorgánica, pero como esa carrera no pertenecía al currículum de la Universidad Cordobesa, y como yo no demostraba un interés muy riguroso por seguir mis estudios, mi padre, abogado no solo me consiguió un colchado en los tribunales, en principio de honores, sino que además me inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta después de recibido de abogado, el entonces secretario de la Universidad Cordobesa, pequeña en ese tiempo, me echaba en cara el hecho de depender de mi padre por no haberme inscrito por mí mismo en la facultad. Así comencé formalmente mis estudios universitarios, pero en verdad comencé a estudiar Derecho cuando me tocó leer el Derecho Penal 1 de Sebastián Soler, momento en el que reconocí que los estudios jurídicos tenían, yo no pensaba eso antes, tenían pie y cabeza. La parte general de ese tratado es, por lo tanto, una de mis lecturas iniciales preferidas. Al lado de los escritos de filosofía del derecho de ese autor, me refiero en general a los libros Fe en el Derecho, la interpretación de la ley y al más tardío, las palabras de la ley. El positivismo jurídico y la dogmática penal, posteriormente llamada causalista, por oposición al finalismo belseniano, fueron entonces mis primeros amores. La lucha contra el positivismo criminológico de sentido orgánico, en Garófalo, o sociológico, en Ferri, comenzada por Sebastián Soler, fue mi primer bandera de guerra en el derecho penal. La estructura ideal del análisis del delito respondía a Begin en Sebastián Soler o a Metzger en Ricardo Núñez en la dogmática alemana. De modo sintético se puede decir que la adecuación de los hechos a la figura delictiva se examinaba en el tiempo, dicho en alemán Tatbestand, y el modo de producción del resultado típico, el dolo o la imprudencia, cuando ambos modos estaban previstos bajo sanción, eran parte del reproche de culpabilidad, fueran concebidos ya psicológicamente al comienzo o más tarde normativamente. Empero una casualidad me condujo al derecho procesal penal, materia por la que yo soy más conocido que en el derecho penal. Como dije, trabajaba en mi época de estudiante y no solo en los tribunales, sino que había ganado un concurso como preceptor en una escuela secundaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Por razones de horario, no pude inscribirme en ningún seminario del Instituto de Derecho Penal, por ese entonces dirigido full time por el profesor doctor Ricardo C. Núñez. En cambio, el seminario de Derecho Procesal Penal que dirigía el que así denominamos los estudiantes Payo Claria, apodo cariñoso del profesor doctor Jorge Claria Olmedo, transcurría los sábados a la mañana y así eludí aquel obstáculo temporal. Conocí allí al profesor doctor Alfredo Vélez Mariconde, mi verdadero maestro, director del Instituto de Derecho Procesal Penal. Ambos institutos, el de Derecho Penal y el de Derecho Procesal Penal, trabajaban íntimamente vinculados y, según mi opinión, fueron precedentes de la unión curricular política que luego yo defendí en Buenos Aires desde la década del 70 en adelante y que prosperó en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, con la creación del Departamento de Derecho Penal, del que me enorgullezco de haber sido su primer director en 1984. Con gusto he visto, por lo que han estado hablando cuando yo llegué, que ese es el propósito de los abogados de la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista cultural, el derecho procesal penal era cosa seria en la Universidad Cordobesa por aquel entonces.
Allí se había redactado el Código Cordobés que introdujo el juicio público en el año 1939. Los redactores principales habían sido Alfredo Vélez Maricón y Sebastián Soler, o sea, el código era universitario, con la colaboración del entonces joven Ricardo Senúñez. Código que luego influyó decisivamente en el desarrollo del derecho procesal penal, no solo de nuestro país, sino también de otros países hermanos. Yo fui heredero de la lucha de esos maestros contra el derecho federal, básicamente inquisitivo, por ese entonces académicamente presidido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y créanme, les estoy a ellos enormemente agradecido. Mi título de doctor de la Universidad Cordobesa se lo debo precisamente a esa corriente. Como anécdota recuerdo, derecho procesal penal era materia final, nosotros le llamamos materia embudo. Quien la pasaba se recibía. El posgrado. Yo llegué a Alemania, a la Universidad de Múnich, en pleno auge del llamado finalismo penal. Allí representado por el profesor Maurach. Junto a él todavía enseñaban Derecho Penal y Derecho Procesal Penal los profesores doctores Bockelman y Engel, de quienes tengo los mejores recuerdos. Ambos representaban aún al causalismo, pero Engel, con sus estudios sobre la imprudencia, ya le había abierto la puerta al llamado finalismo. Toda una revolución dogmática, tanto en la estructura del tipo penal, que contenía al dolo del hecho y a la imprudencia, estructuras analíticas completamente diferentes, como el examen de la antijuridicidad, con lo cual el error en ambos planos, tanto en la tipicidad como en la antijuridicidad, pasaba a formar parte del examen de la adecuación del hecho a la ilegalidad penal. El estrato de la culpabilidad contenía el reproche al autor y los motivos de exclusión de ese reproche, la inimputabilidad, el estado de necesidad disculpante y el error de prohibición. Tuve la suerte no solo de conocer a Belsen, gracias a un entrañable amigo chileno, me refiero a Juan Busto, su discípulo, y de que él me invitara a estudiar en Bonn y me consiguiera para ello un aumento sustancial de mi beca germana. No obstante, ya estaba casado, triunfó la nueva familia y entre ambos, mi señora y yo, decidimos el regreso a la Argentina. Empero resta decir que en esta oportunidad otra vez el derecho procesal penal gobernaba las mejores horas de mis estudios. La Alemania unida que conocemos había ingresado al mundo moderno de la administración de justicia a través de la ordenanza procesal penal de 1877, que, en conjunto con otras 3 leyes judiciales del denominado Reich alemán, habían regulado el procedimiento penal y organizado el poder judicial conforme al nuevo Estado liberal de procedencia napoleónica. Quiso la fortuna, de nuevo la casualidad, no la causalidad, que me tocara vivir en 1964 la que en Alemania se llama pequeña reforma procesal penal, que introdujo en la República Federal el método acusatorio de realización del proceso penal, dejando atrás lo que había dado en llamarse antes, como en el sistema cordobés, sistema mixto. Ello me valió la prolongación de mi tiempo de estudios para estudiar esa pequeña reforma que con el tiempo fue la inspiradora del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, que alguien me acaba no recuerdo bien quién me acaba de mencionar precisamente cuando llegué acá. El Ministerio Público era el acusador de los delitos de acción pública, el dueño de la investigación preliminar, y había tribunales de control para medidas más odiosas respecto a los derechos ciudadanos,
durante la marcha del procedimiento y juicio público para la obtención de la sentencia, en ocasiones decidida por tribunales con participación ciudadana, en Alemania como en Europa, llamados escabinos. Como anécdota risueña, les voy a contar que, dado el estado del procedimiento penal en Iberoamérica en ese entonces, anterior al derecho procesal penal napoleónico, y mi instrucción como estudiante de la Universidad Cordobesa, yo me convertí en una especie de maestro en el juicio público que desarrollaban los tribunales bávaros y el derecho procesal penal alemán de la época para los juristas latinoamericanos que allí estudiaban o que nos visitaban. Al regreso a la Argentina, ello desembocó en un nombramiento como secretario judicial en Buenos Aires, y en mi regreso docente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por fin, mi título de doctor en Derecho, de la mano de mi tesis doctoral, quizás no querida como tal, pero extensamente trabajada. En 1976 volví a Alemania, ya esta vez como investigador jurídico, con toda mi familia, tenía ya 2 hijos, en parte para cumplir con aquello que había dejado pendiente en la Universidad de Bonn, esta vez de la mano del profesor Dr. Armin Kaufmann, discípulo directo y fiel de Welzel, hay algunos discípulos infieles, director del Seminario de Filosofía Jurídica. Los tiempos ya habían cambiado. El finalismo que había triunfado había también sufrido ya duras críticas, en particular por parte del profesor Dr. Klaus Rotzin, pero como a mí me gusta decir, había dejado tras de sí un idioma, una estructura distinta del análisis del comportamiento punible, compartido por casi todos los docentes en la materia, aunque no compartieran otras bases, otras bases filosóficas del derecho penal. Pero todos los profesores jóvenes habían también concordado en mirar al derecho penal desde la atalaya de la política criminal. Lo determinante del análisis y la interpretación de normas eran ahora consecuencias jurídicas reales de la aplicación del derecho penal. Por ello, los profesores jóvenes habían conformado, pese a las diferencias teóricas, lo que dio en llamarse proyecto alternativo, alternativo al proyecto oficial que presidía precisamente Hans Welzel. Recuerdo como definitoria las palabras de mi maestro allí al finalizar un artículo sobre la dogmática del proyecto alternativo, que yo creo que traduje, no lo sería, para doctrina penal. Pero la dogmática puede esperar, así decía el doctor Kaufmann, el profesor Kaufmann, lo que quema en el sentido de la reforma es la pena. Así yo también ingresé en la nueva escuela con influencia en mi pensamiento posterior, según se verá. Vale la pena advertir que en el sentido hispanoamericano el Instituto de Bonn era un verdadero lujo. Yo lo viví como un verdadero lujo. Allí tuve la suerte de que me acompañaran no solo el chileno Juan Busto, lo que ya se había demasiado, sino además los colombianos Noriega Agudelo Betancourt y Alfonso Gómez, el mexicano Moisés Moreno y todo un batallón de juristas argentinos ilustres, el comprovinciano Ernesto Garzón Valdés y los porteños Enrique Bacigalupo, Gladys Romero y Polo Schifrin, a los que se sumó después desde Colonia el filósofo rosarino Gardela y los criminólogos Roberto Vergari y Carlos Elbert. Allí conocí también a entrañables amigos españoles, no los nombro todos porque sería imposible, a quienes con el tiempo visité en sus patrias y me visitaron a ellos también en Buenos Aires.
El análisis desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas me condujo otra vez al ámbito de la administración de justicia. De aquí mi libro sobre el significado de la nulidad y mis disertaciones sobre la unión política del derecho procesal penal al derecho penal como si fuera un derecho penal 3, para bautizarlo según nuestro vocabulario de entonces y todavía de ahora, lamentablemente, cuyo final fue el cambio del currículum docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el hoy llamado, y que ya lo he mencionado yo, Departamento de Derecho Penal. Allí aparece el derecho procesal penal no solo al lado del derecho penal, sino determinado políticamente por este último, por el derecho penal, según sucede en la Academia Alemana, contrario de la mayoría de los programas de estudio en idioma castellano. Así, las garantías ciudadanas referidas hasta entonces al enjuiciamiento penal pasaron a formar parte de un conjunto con aquellas de proveniencia penal material, como un todo sin solución de continuidad. El final. Yo voy a saltar unos cuantos años, si no son 20, son 30, seguramente los de mayor producción de mi vida, pero no me han invitado aquí para que les cuente mi vida, sino por lo contrario para contarles el derecho penal que pasó ante mí durante mi vida. Ustedes son los encargados de juzgar los aciertos y los desaciertos, las justificaciones y las ideas que sobre él pasaron ante mí. Incluso sin proponérmelo concretamente, yo soy hijo, como dije, de aquella línea de pensamiento que, con todas sus diversidades, con sus más y con sus menos, reconocía y proclamaba a la política criminal como base de la elaboración científica, sistemática del sistema penal. La generación a la que pertenezco, y también alguna vecina, fueron ávidas por lograr reformas en todo el sistema penal, en el uso de la pena estatal por parte de su titular, el Estado y sus agentes. Esas reformas que debían contribuir a la reducción del derecho penal, a la humanización de la pena y a respetar el carácter de persona del infractor, defendieron una serie de postulados que conformaban políticamente el sistema penal en el sentido antes expresado, postulados que hoy parecen haber perdido toda importancia real, todo sostén mediático e incluso todo sostén popular. No voy a ingresar a esos postulados. La preocupación político-criminal partía de concebir el sistema penal en el marco de un Estado de Derecho y de la realización de los llamados derechos humanos. De esa comprensión del problema emerge un reclamo de soluciones que está orientado por las consecuencias. Y la principal consecuencia del sistema penal, no necesito decírselo, ha sido, es y será la pena estatal, básicamente la privación de libertad. De su gravedad se deriva, por una razón de proporcionalidad, la mayor o menor rigidez sistemática. El mayor rigor genera una mayor atención e incumbencia de las reglas que limitan, a manera de garantía ciudadana, el poder punitivo estatal. Hoy ha ganado terreno la privación de la libertad, incluso exagerada y anticipada, como mecanismo de combate o lucha contra la delincuencia, la extensión de su amenaza a ámbitos y formas delictivas antes desconocidas. La misma reunión esta puede aportar algo al respecto, ¿no es cierto? Y la agravación de su amenaza con la intención declarada de aportar algo a la seguridad común, a la meta poco confesada, pero existente, de eliminar o disminuir el delito. La seguridad general, como tal, ha desplazado a la seguridad individual.
Nosotros cuando hablamos de seguridad durante mi época, él se refería como la Constitución Nacional a la seguridad individual, no a la seguridad común. Ciertamente, el derecho penal que viví en mi juventud, concebido como limitación del poder estatal frente a quien sufría su aplicación, con todas las cláusulas de garantía imaginables para él, ha cedido su espacio a la idea de prevención, de evitación de riesgos. Sintéticamente, nombraré varios ejemplos para intentar retratar el derecho penal de hoy, o fotografiar, mejor, más moderno. A contrario de la propuesta de minimalización, él se caracteriza por un proceso expansivo, mejor expresado, inflacionario. Como alguien, un jurista italiano lo dijo, la pena, sobre todo la privación de libertad, como remedio de los males sociales, fascina, según dijo un jurista español, cual si fuera un sánalo todo de cualquier enfermedad social que me adjudico. Tal concepción quiebra el principio de subsidiariedad. El derecho penal no constituye la última ratio de la política social, sino todo lo contrario, es la sola ratio o la prima donna de la política social. A tal punto llega esa fascinación que la legislación cree que un aumento de rigor en la pena de aquello que ya constituye un ilícito penal contribuye a solucionar el problema, a reducir el delito y quizá a extirparlo. Como ejemplo, los delitos culposos que han multiplicado la amenaza penal. Hoy existen por doquier en el derecho penal delitos de peligro, más aún de peligro abstracto y peor aún de anticipación. Esto es, sin conexión alguna con el daño efectivo o la afectación real de algún bien jurídico, solo debido a una conducta reputada, juris et jure, peligrosa. Mejor dicho, a un autor de ese comportamiento tan solo sospechado de poder observar, quizá en un futuro algo remoto, una conducta que afecte un bien jurídico. Repárese, por ejemplo, los delitos de tenencia. La antigua excepción se ha trocado en regla. A la llamada sociedad del riesgo parece corresponderle un derecho penal del riesgo, sucedido con ánimo retributivo, sino que por lo contrario posa su visión en el futuro, en verdad insondable para todos nosotros y para él también, para el derecho penal, con la misión de prevenirlo en la forma que él cree la más eficiente posible, con la pena estatal y en especial con la privación de libertad. Como siempre, el derecho penal ha traccionado con sus fines al derecho procesal penal. Antes se partía de la inocencia del imputado para averiguar aquello que había sucedido si la imputación era cierta y punible. Hoy el proceso penal se orienta a controlar si corresponde la pena ya aplicada a partir del hecho imputado. El camino que se sigue promete incluso dar vuelta al punto de partida, la inocencia del imputado, para requerirle a él y su defensa la prueba del error del juicio contrario, es decir, del juicio de culpabilidad, como si el procedimiento penal fuera tan solo un recurso. A un derecho penal preventivo dedicado a cubrir la sospecha de un atentado meramente eventual contra un bien jurídico, solo le corresponde, supuesto un sistema racional, un derecho procesal penal elaborado con exactamente la misma finalidad, un derecho procesal penal preventivo. Un derecho penal que extravía el carácter fragmentario que tradicionalmente lo definió con base en el principio nullum crimen, reclama a gritos que su realización repose para ser efectiva sobre la base de un derecho procesal penal sin garantías procesales o al menos con garantías disminuidas. Examínese la institución hoy célebre del arrepentido,
para observar estas características del procedimiento judicial, verdad y pena como mercancías que están en el mercado y pueden comercializarse por fiscales y por jueces. Más allá de ello, juicios llamados hipotéticamente abreviados que representan en verdad la inexistencia del juicio. Pero la idea de un derecho penal preventivo, esto es, de la utilización del poder punitivo con el fin de prevenir peligros, aunque parezca mentira, no es nueva. Esa idea hace muchísimos años que fue aceptada por el derecho penal y más aún ella desplazó en cierta medida y en ciertos ámbitos a la idea de un derecho penal de culpabilidad, si se quiere con expresión menos exacta, dogmáticamente, pero más reveladora políticamente a la idea de un derecho penal de acto, para introducir en el sistema penal, aun cuando parcialmente, cierto espacio para el derecho penal de autor. Nuestros impulsos juveniles, me refiero a los míos, y los de mis compañeros, arremetieron sinceramente contra la pena concebida como expiación o retribución, descendientes modernos de Kant y de Hegel, para dar paso a justificaciones y fines pragmáticos, más próximos a la vida real y cotidiana, fines traducidos de diversas maneras, con las ideas de prevención general y prevención especial, con sus variantes positivas y negativas. Una sola institución de la ley penal da la medida de esta afirmación. Las llamadas medidas de seguridad y corrección comunes en el derecho penal actual y en especial el encierro de personas inimputables, lacónica pero expresivamente llamado internamiento de seguridad o internación para seguridad, privación de la libertad que como tal es similar a la pena privativa de libertad y entre nosotros sin límite temporal. Encierro carcelario de personas incapaces de ser culpables por aquello que hacen u omiten hacer, esto es, instituciones que desnudan un derecho penal fundado únicamente en la disminución de riesgos o peligros futuros supuestos y por ende meramente eventuales, sin base en la responsabilidad del agente o del autor. Prueben ahora, por ejemplo, como tarea que les dejo, con el ejemplo de la reincidencia, cualquiera que sea la definición de reincidencia. Por último, para despedirme, aquello que yo postulo todavía, desde el principio del Estado de Derecho, a mí no me convence la idea de un derecho penal dedicado a la protección de bienes jurídicos sin limitación alguna, ni la de un derecho penal cuya finalidad primordial sea la de afirmar o estabilizar la vigencia o las expectativas normativas. La vigencia de la norma o las expectativas normativas. Es comprensible que se defina la prohibición y la omisión como intolerancia a ciertas clases de riesgo provocados por la conducta humana, el riesgo no permitido o la superación de la barrera del riesgo permitido. Pero ello todavía nada dice sobre la clase y gravedad de la consecuencia jurídica que puede ser establecida por el legislador y ser aplicada por los jueces en un Estado de Derecho y en general para fundar la medida del uso de la fuerza pública estatal en esa organización social. En una palabra, para permitir el uso en ella de la coerción estatal grave, sea material o sea procesal. La idea de riesgo no es ajena al orden jurídico. Tan es así que un derecho intermedio, el derecho administrativo, trabaja normalmente con ella. Téngase en cuenta, por ejemplo, que la privación temporal de la autorización para
conducir un vehículo en el caso de infracciones múltiples de tránsito o la exclusión de la lista de proveedores del Estado, para dar otro ejemplo, en el caso de incumplimiento de contratos administrativos, son hijos menores de la reincidencia, tan criticadas con razón en el ámbito del derecho penal, en razón de los varios principios cardinales de este derecho que ella importa. Yo prefiero obedecer al prestigio actual del derecho administrativo para trasladar allí toda aquella infracción sin extremos de gravedad, me refiero a la violencia o el fraude, que por ello no debe ser amenazada con la privación de libertad. Y ello es correcto precisamente en la llamada sociedad del viejo, pues la administración del Estado, según su función más notoria, la de lograr el bien común, precisa incluso medios de coacción directos en el sentido del poder de policía que le permitan operar ese bienestar común y prevenir los riesgos de la vida moderna mediante el control de múltiples actividades. Por ello me parece un derecho administrativo sancionador, por supuesto, de intervención, siempre moderado en sus injerencias sobre la persona, que no administre la coacción estatal consistente en privar de libertad y que solo opere con consecuencias que, de demostrarse un error, para lo cual el derecho procesal administrativo da oportunidad judicial, debe dar oportunidad judicial al perjudicado, es decir, al demostrarse un error, estas consecuencias puedan ser fácilmente reparadas por el Estado de la mejor manera posible. Este derecho representa esquemáticamente un principio de solución del problema. Como dijo un amigo ya fallecido, al que yo extraño mucho, en esta zona, y ahora cito, comillita, no se trata de compensar el injusto, sino de prevenir el daño. No se trata de punir, sino de controlar. No se trata de retribuir, sino de asegurar. No se trata, en fin, del pasado, sino del futuro. Para el derecho penal queda, en cambio, la regulación y administración de esa fuerza pública cuando ella alcance niveles de gravedad, sobre todo la privación de libertad. La discriminación de ámbito, entonces, no se vincula al bien jurídico que la norma tiende a proteger, ni a alguna naturaleza específica de la norma protegida en su vigencia, sino que por lo contrario se vincula a la consecuencia jurídica, a la gravedad de la reacción, al uso legítimo y racional de la fuerza pública estatal, al uso de la fuerza que el Estado utiliza para retribuir o para prevenir. Ello implica la creación de un derecho referido a la privación de libertad que comprendería también a otras instituciones o a otras consecuencias jurídicas aún fundadas en un título distinto al de la pena, por ejemplo, las medidas de seguridad y corrección, incluidas allí las del derecho privado y sobre todo la prisión preventiva procesal. Este derecho penal que yo titulo de mínimo, al referirse solo a la privación de libertad, debe ser muy pequeño. Este derecho penal debe exagerar, en cambio, todos los límites relativos al Estado democrático de derecho y todas las garantías de seguridad individual emergentes de este tipo de asociación política. La rigurosa división de estos ámbitos de conductas consideradas desviadas colabora a la hora de evitar el etiquetamiento criminal del autor, casi siempre el comienzo de una carrera criminal, contrario por ello a toda la inserción social exitosa. En fin, este fin es confesado positivamente por el derecho positivo, precisamente para la pena estatal.
No estaría de más la imaginación de un remedio formal para evitar la expansión legislativa ilimitada, como se ha visto del derecho penal, un condicionamiento sencillo para las leyes que creen facultades estatales referidas a la privación de la libertad o que agraven esa amenaza cuando ella ya existe, sería su sometimiento a una mayoría parlamentaria privilegiada para su validez, de modo que el consenso político tenga necesariamente que ser superior en número cuando se trata de uno de esos casos a aquel que es necesario para la legislación común de otro tipo que no amenaza con la privación de libertad. Finalmente, les digo que quizá la solución no consista en renunciar por tramos a la idea de un derecho penal y procesal penal conforme a un Estado democrático de derecho en busca de acuerdos ficticios para preservar el brocardo básico que impone la máxima. Por lo contrario, quizá esta solución consista en mostrar, conocer y discutir lealmente los problemas reales para hallar formulaciones actuales de los viejos principios que preserven nuestra convivencia bajo el amparo de un Estado democrático de derecho. Permítame como final, solo muy llegado a mí aconsejarles que vayan a ver una película fantástica que está en cartelera. Y yo así pues fui invitado a su estreno. Se trata de La noche de 12 años. Ella puede contarles mejor que yo, sin estridencia, sin golpes bajos, hasta con cierta poesía, aquello en lo que se puede convertir nuestra reacción paradigmática, la prisión frente a aquello que no nos gusta, que no deseamos y que por ello prohibimos. Muchísimas gracias.